Bueno, vamos a leer una porción. Si usted tiene la Biblia, así como está de pie, vamos a hacerlo. Vamos a leer en el libro de los Hechos, que es donde venimos estudiando ya por algunos domingos. Y ahorita vamos en el capítulo 16 del libro de los Hechos. No vamos capítulo por capítulo precisamente, sino vamos encontrando algunos eventos importantes que nos aportan una enseñanza práctica para nuestras vidas y de esta manera recorrer el libro de los Hechos. Entonces, en el capítulo 16, versículo 23 al 34, no sé si por ahí nos pueden ayudar los de proyección para ponernos estos versículos. Capítulo 16 del libro de los Hechos, del versículo 23 al versículo 34. Y como hermanos es costumbre, por lo menos cuando me toca participar a mí aquí, me gusta mucho no solamente leer el pasaje, porque la experiencia me ha dicho a mí que es común distraerse, ¿no? en la lectura. Alguien se lee el pasaje y no se le queda nada, ¿no? del pasaje. Está pensando a ver qué sigue, ¿no? Pero no capta a veces. Y bueno, ni modo, como algo didáctico aquí, me gusta que usted vaya captando, por ejemplo, nombre de ciudades, nombre de personajes, cosas así, ¿no? Muy concretas, porque esto nos permite armar. A la hora del desarrollo de la predicación, usted puede ubicar. Es muy interesante esto. Y hermanos, la palabra de Dios es para creerla. ¿Cuántos saben eso? Y entonces es bonito creerla. ¿Ah? Es bonito decir, ahorita vamos a ir a tal lugar y ahí el Señor hizo algo. Sobre todo cuando alguien viaja a lugares y dice, aquí es donde decía el hermano, ¿no? que pasó tal cosa. Es muy interesante cuando creemos. Cuando no creemos, pues. Bueno, entonces vamos a leer y estaremos entrando en materia. El título de la reflexión de hoy, hermanos, le he puesto como título La alabanza que libera. ¿Cómo se llama? Que libera. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Hemos cantado ahorita en el inicio del culto, ¿verdad? Y la idea de la alabanza es que libere. ¿Que libere qué? Por ejemplo, si alguien viene deprimido, la alabanza te libera y trae gozo. Si traes un problema, traes una angustia, traes dolor físico, traes dolor en el alma, la alabanza libera. Y ese es el diseño de la alabanza de parte de Dios, que libere. La alabanza es un arma. La alabanza es medicina, la alabanza es un arma contra el enemigo, cuando la creemos y la cantamos con autoridad. Entonces, por eso hoy vamos a hablar de esto, ¿no? Entonces dice la Escritura de la siguiente manera: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó con él, con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Vamos a ahora hacer un recorrido. El domingo pasado hablamos de lo que se le llama en la Biblia el primer viaje misionero de Pablo, ¿sí? El primer viaje misionero de Pablo es interesante porque aparte que estamos predicando, pues también es como una escuela para usted. Usted ahora podrá entrar al libro de los Hechos y entender con más detalle qué significa. Y ¿quiénes van a repasar el libro de los Hechos? A ver, ¿quiénes van a leer el libro de los Hechos? 28 capítulos del libro de los Hechos. Lo va a disfrutar usted. Amén. Hablábamos de ese primer viaje misionero y me parece que el título era, no lo estoy viendo aquí, la atmósfera idónea para que el Espíritu Santo hable. Y decíamos esto, porque el Espíritu Santo hace muchas cosas. Habla, pero también hace, ¿verdad? Y cuando Él hace, no te pregunta a ti, no te pide opinión, Él hace, ¿o no? Pero qué bonito y qué interesante cuando el Espíritu dice, yo no lo voy a hacer. Yo te hablo, te doy instrucciones, te doy ordenanzas, te doy mandamientos, te doy instrucciones para que tú hagas. Amén. Y entonces hemos dicho también que quien evangeliza a las personas no es el Espíritu Santo. No les evangeliza. ¿Quién evangeliza? Que oye despacito, no me queda claro. ¿Quién evangeliza? Nosotros. Nunca espere ni diga, Señor, ve y evangeliza a fulanito. Nunca, no le diga eso porque no lo va a hacer el Espíritu Santo. Amén. No lo va a hacer. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Prepara el escenario. El Espíritu Santo manda a un evangelista, manda a un cristiano allá, lo impulsa a ir. Pero luego el cristiano le hablará a esa persona. O sea, una persona lo va a hacer, ¿sí? Y claro, la otra persona puede aceptar o no. Amén. Entonces, eso pasó allí. Entonces, en el primer viaje misionero salen Pablo y Bernabé y van a diferentes lugares. Si ustedes recuerdan, fueron a una isla llamada Chipre. Ahí se encuentran a un gobernador, un procónsul, ¿se acuerdan? Que quiere oír la palabra de Dios, pero tiene un segundo ahí, un consejero que no era muy buen consejero, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba ese consejero? Elimas o Bar Jesús, que era mago y tenía el favor del gobernador o del procónsul, ¿verdad? Pero no lo dejaba escuchar palabra de Dios, como que lo estaba interrumpiendo. ¿Por qué? Porque un mago o un adivino, ¿bajo qué órdenes está? ¿De Dios? No. Entonces Satanás siempre va a querer interrumpir, porque él quiere que nadie se convierta, que tú no conozcas al Señor, que tú no nazcas de nuevo, que tú no te bautices, que tú sigas en tus delitos y pecados. Eso es lo que el diablo quiere. Es más, te lo voy a decir de esta manera: el diablo quiere que tú creas muchas cosas aquí, pero nomás creas. Pero ¿qué es lo que hace falta después de creer? Hacer, obedecer, dar los pasos que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Dice, el que creyere, y no se queda ahí el texto, ¿qué dice? Y fuere bautizado, nazca de nuevo y empiece a ser usado por Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Pero el diablo dice, está bien que creas, hombre, llora y di cosas en el espíritu si tú quieres, pero nomás quédate hasta ahí. Entonces hay gente que así navega por años en su vida y viene la muerte y se lo lleva. Y entonces, ¿quién ganó ahí? Satanás ganó. Pero el diablo le gusta eso. ¿No saben cuántas personas conozco yo que por años y se sienten bien así, pues? ¿Saben por qué? Porque es como el cómodo, pues se acomoda a la gente sin saber
que el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso lo dice la Biblia clarito. Pero hay maneras, hay religiones, hay doctrinas que le dicen: mijito, tu tatita Dios es muy bueno, ¿cómo te va? ¿Verdad? Cuando te mueras te vamos a decir 2 o 3 cositas ahí por 9 días y tú no te preocupes, tú síguele, ¿verdad? Es tremendo esto. Amén. Pero hermanos, el Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Bueno, entonces hoy, hermanos, estaremos hablando así rapidito sobre el segundo viaje misionero. El resumen fue ese. Estaba ahí el mago, no dejaba oír al gobernador. Finalmente Pablo le grita: ¿verdad? Hijo del diablo, le dice, ¿se acuerdan? ¿Hasta cuándo vas a seguir trastornando los caminos del Señor? Como diciendo: deja a este hombre en paz. Amén. ¿Y qué le pasó al mago ese? Se quedó ciego, ¿no? ¿Y quién tuvo la honra y la gloria, el poder y la demostración de que quién mandaba ahí? Dios. Estableció, ¿verdad? Y entonces el mensaje de Pablo y la demostración del Señor al reprender a aquel hombre y dejarlo ciego, ¿verdad? El gobernador creyó, dice la Biblia. Hubo conversiones allí. Después hubo una iglesia cristiana allí, en la iglesia de Chipre. Si usted va a Chipre, usted busca una iglesia evangélica, y hay iglesias evangélicas en Chipre. Amén. ¿Cuántos van a ir a Chipre? Bueno, ¿cuántos creen que es cierto lo que estamos diciendo, no? A ver. Y entonces, hermanos, también decíamos que luego salen de la isla y llegan a otra parte, viajan a otras ciudades en el primer viaje misionero, Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Donde ellos predican el evangelio con éxito, pero son expulsados del territorio. Expulsados, lárguense de aquí, ¿verdad? Si no, entonces tienen que salir ellos, cuando eran los hombres de Dios. Qué feo, ¿no? Expulsados. Pero ¿qué hicieron ellos? Se sacudieron el polvo de sus pies y dijeron: pues nos vamos nosotros. Y se fueron llenos de alegría, de contentamiento. ¿Saben por qué? Porque habían predicado y habían dejado una semilla allí en Antioquía. Y luego se van a otra ciudad llamada Iconio, ¿verdad? Donde predican también y dejan el germen allí del evangelio, ¿verdad? Y de ahí son amenazados con ser apedreados y salen prácticamente huyendo. Pero Dios estaba con ellos, pues. Y dejan allí otro grupo de cristianos. ¿Sí? ¿Qué hace el sembrador? A ver, ¿qué hace el sembrador cuando va sembrando? ¿Cuántas semillas pone a la vez? ¿Cuántas semillas deja en el surco a la vez? ¿Cuántas? Una, porque ¿cuántas semillas necesita para sembrar una planta de maíz? ¿Cuántas semillas necesita? Una. No dice: este va a dar muchos elotes, le voy a echar un puño aquí para que dé muchos elotes. No, ¿verdad? ¿Cuántas necesita? Tú, Robert. Una semilla nomás necesita. Entonces, ¿qué hacían Pablo y Silas? Llegaban a Iconio, y ¿con cuántos que se convirtieran ahí? ¿Con cuántos? Con uno era suficiente, pero no era uno, era un montón de gente. Y luego los iban correteando y decían: bye, al rato nos vemos. Porque luego vino otro segundo viaje misionero y luego un tercer viaje misionero, y venían confirmando a los hermanos que estaban allí. Y para cuando Pablo volvió al segundo y al tercer viaje misionero, ya llegaba a iglesias constituidas, ya había gente ahí llena de pasión por Cristo. ¿Valió la pena las amenazas? ¿Valió la pena que los apedrearon? Inclusive ahí en Listra los apedrearon. Pero ellos se levantaban con gozo, ¿verdad? De haber sido tenidos por dignos de sufrir por la causa de Cristo. Amén. Y entonces en este segundo, ya terminamos el viaje misionero la vez pasada, ahora comienza el segundo viaje misionero. Y entonces, ¿sabes a dónde se va directamente Pablo cuando regresa al segundo viaje misionero? ¿A qué ciudad llega? A la ciudad donde lo habían apedreado. Y lo habían dejado como muerto ahí. ¿Alguien ha visto a alguien apedreado? ¿No, verdad? No se usa aquí, pues. Pero antes era muy común que a alguien le daban una pela, lo mataban a pedradas, era común. Y Pablo, no sé, cuando su segundo viaje misionero no se va a donde lo trataron mejor. ¿A dónde va? A donde lo trataron peor. Y en ese lugar de Listra él llega con mucha valentía. No llegaba escondiéndose, decía: yo vengo en el nombre del Señor. Y entonces allí en Listra conoce a uno de los grandes hombres que fueron después en la Biblia. ¿Saben quién fue? Timoteo. El mejor discípulo que Pablo tuvo, como seguidor de Pablo, y que de alguna manera cuando Pablo muere, ¿quién sigue ese caminito? Timoteo. ¿Se acuerdan? Pablo hablando de Timoteo,
Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud, porque era un joven, sino sé ejemplo de los fieles en palabra, en conducta, en fe, en pureza, ¿verdad? Y bueno, lo instruye y lo conoce en Listra, en su segundo viaje misionero. En el primero sembraron una semilla, cuando volvieron ya había un grupo de hermanos, entre ellos estaba Timoteo. Y si estaba Timoteo ahí, ¿quién más estaba? ¿Alguien se acuerda de la historia? ¿Quién más estaba? Si estaba Timoteo ahí, ¿quién más estaba? Usted sabe. ¿Quién estaba? Lo sabe, ¿verdad? Su mamá y su abuela. Su madre Eunice y su abuela Loida. Ahí estaba la abuela, la mamá y el nieto, ¿no? Los tres. Y fueron gente que apoyaron la obra de Dios ahí en Listra, una iglesia preciosa. Y hermanos, qué bonito es que cuando tú le batallas para comunicar el evangelio, ¿verdad? Dices, no, ya no voy a volver ahí, ni comida me dieron cuando fui a evangelizarlos. No, y luego me hicieron mal la cara, que todavía te faltan las pedradas. Amén. Porque en el evangelio, hermanos, se sufre. Se es capaz de dar la vida o no. Pero hermanos, a veces queremos que todo sea, la señal es que me traten bien. Si me tratan bien y me dan flan y me dan postre y todo, es quiere decir que Dios me mandó ahí. No es cierto. Hay hermanos que en su momento hasta agua caliente, pero no para el café, ¿no? Sino se le echan encima. Pero ellos con más valentía vuelven otra vez y otra vez. Gloria a Dios. Entonces, a lo mejor alguien lo estoy animando y alguien lo estoy desanimando a que evangelice, ¿no? Amén. Y hermanos, ellos llegan ahí a Listra, de ahí siguen caminando. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, vente con nosotros. Para esto ya Pablo no iba solo, iba Silas con él. En el primero era Bernabé, ¿se acuerdan? Bernabé iba con él. Pero en el segundo viaje, hermanos, no fue Bernabé otra vez con él. ¿Alguien sabe por qué? Detalles, ¿no? Para que usted se quede con ellos. Ya no va Bernabé, va Silas ahora. Cambió de ¿cómo se llama? De ayudante, de compañero de viaje evangelístico o misionero. Cambió. ¿Alguien recuerda por qué? Bueno, yo se lo voy a decir. Cuando iban a salir a este viaje misionero, Bernabé le dice a Pablo, muy bien, vamos al viaje. Pero nos va a acompañar otra vez Juan Marcos, el que se nos rajó allá, ¿se acuerdan? Llegando ahí a tierra firme, y se les vino, no, ya no quiero, mi mamá dijo que siempre no, se les vino, ¿no? Y ahora en el segundo viaje iba otra vez a acompañarlos, porque era primo de Bernabé, y Pablo dijo, no quiero que nos acompañe Juan Marcos. Entonces no, dijo Bernabé, pues porque te vaya bien. Y entonces ahí se separaron. Toma Pablo a Silas. Y Bernabé se va con su primo a otra parte. Pero hermanos, el escritor Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, ya no se encarga de seguir la crónica de Bernabé y el primo. ¿A quién sigue el cronista narrando aquí? A Pablo y a Silas. ¿Por qué? Porque es lo que le interesa al Señor. Amén. No es que Dios nos haya descartado, después se retoma más adelante, pero por lo pronto Dios quiere que nosotros le hagamos caso a Él, que no hagamos lo que nosotros querramos. Y entonces, hermanos, empiezan a caminar, empiezan a avanzar, y entonces Pablo y Silas traían un plan, de alguna manera, no iban a ciegas, traían un plan, y es válido hacer planes, ¿sí o no? Es válido que ustedes hagan, a ver, hermanos, hagan un plan, a ver, a los líderes, hagan un proyecto, hagan una, para este año. A ver, ¿qué vamos a hacer? Esto, Señor, y oramos por el plan. ¿Está bien eso o no? Pero si luego el Espíritu Santo dice, esto no, ni esto tampoco, ¿tú qué vas a hacer? No, Señor, ya hice el plan. Ahora tú te aguantas y bendíceme lo que ya planeé. Así es. No. Y entonces Pablo y Silas traían un plan y ellos, estaba bien el plan, sonaba lógico, y ahí van muy valientes para entrar a Asia, y el Espíritu Santo le dice, no entren a Asia. El conflicto, ¿no? Pero en la medida que estamos siendo guiados por el GPS divino, ¿no? Allí no entren a Asia. ¿Será que Dios no amaba a las personas de Asia? ¿Será que eso? ¿Será? No, es que todavía no era el momento. Todavía no, ¿sí? Y luego siguen caminando y quieren ir a Bitinia, y el Espíritu Santo le dice, a Bitinia no, tampoco. Ha dicho Pablo, pues entonces vamos deshaciendo la agenda. Pues sí, vamos deshaciéndola. Que se haga lo que el Espíritu Santo ya planeó.
¿Por qué nos conviene, hermanos, hacer lo que el Espíritu Santo diga? ¿Por qué nos conviene? ¿Por qué? Porque es sabio. ¿Y por qué más? Porque si lo hacemos como el Espíritu Santo dice, va a salir, no va a salir mejor, va a salir perfecto. Va a salir bien, perfecto conforme a la voluntad de Dios. A lo mejor no conforme a nuestros planes, pero sí conforme a los de Dios. Y entonces, cuando pasa eso que el Espíritu Santo le dice así, no, a Bitinia no, tampoco. Luego en la noche, Pablo tiene ahí una visión. Y en la visión aparece un hombre, un varón macedonio. Y el varón macedonio le dice en visión a Pablo, ven a Macedonia y ayúdanos. ¿Sí? Y entonces, hermanos, cuando esa visión termina, Pablo se levanta. Lo primero que dice es, el Espíritu Santo nos está enviando ¿a dónde? Si era un varón macedonio, ¿a dónde lo estaba mandando el Señor? A Macedonia. Si el varón que se le presenta ahí, un varón hermosillense, ¿a dónde tenía que ir? A Hermosillo, no sé, ocupaba mucha sabiduría para entenderlo, ¿no? Y Pablo, convencido de que el Espíritu Santo ya dio la siguiente instrucción, Pablo y Silas le dicen, vámonos a Macedonia, ¿no? Y hermanos, escogí en este punto del desarrollo del recorrido del segundo viaje misionero, me acordé de una experiencia personal. ¿Quieres que se la diga? Porque nos pasó una experiencia parecida, ¿no? No igual, pero parecida. Pero estábamos en España. Alguien nos dijo, vengan a Mallorca y ayúdennos. ¿Sabe de cuál pasaje nos acordamos? ¿De cuál pasaje bíblico nos acordaríamos cuando recibimos una llamada anónima? Vengan a Mallorca y ayúdennos. ¿De qué pasaje nos acordamos de la Biblia? De este que estamos hablando. Y me acordé de Pablo, que el Espíritu Santo puso esa visión, ¿verdad? En este caso era una visión porque no había WhatsApp, no había teléfono, no había nada, ¿no? Pero aquí llega una llamada, mensaje anónimo, no me acuerdo, fue llamado, mensaje, ¿qué fue? ¿Te acuerdas? Teléfono, ¿verdad? Pero quién sabe quién sería. Ven a Mallorca, ¿qué será eso de Mallorca? No sabíamos nosotros, ¿no? Bueno, ahí está un mapa, miren, a ver si lo ubican. A ver, miren, ¿ubican ese mapa? A ver, miren, a ver si aquí estamos. Todo esto que ustedes ven aquí, todo esto de aquí para acá, todo esto, para acá, es el continente africano, todo esto, ¿verdad? Todo esto es África. Y para abajo está muy grandote, para abajo del África, ¿no? Aquí está Egipto, ¿lo ven? Pues parte de África todo esto, ¿no? Ok. Aquí, miren, aquí está Israel, Jerusalén, ¿lo ven ahí? Jerusalén. Entonces, por aquí está Antioquía, donde más o menos Pablo salió, del primero y el segundo viaje misionero. Aquí está la isla Chipre, donde fueron, y estaba el mago que no quería que el gobernador se convirtiera. Finalmente aquí cruzan para acá para arriba. Disculpen el pulso, hermanos, Aquí cruzan para acá y de aquí se les devuelve Juan Marcos. Dice mi mamá que siempre no, y se vino para acá, para Jerusalén. Entonces ellos siguen predicando, por aquí los apedrean y los corren y todo lo demás. Finalmente se regresan. Luego en su segundo vuelven a ir de aquí al primer viaje misionero a donde los apedrearon. Ahí conocen a quién. ¿A quién conocen? A Timoteo, que viene siendo el mejor discípulo que Pablo pudo tener y que se escriben cartas para él, primera y segunda carta a Timoteo, ¿no? Bueno, ¿por qué quise ponerle experiencia? De aquí, miren, Macedonia está por aquí más o menos. Aquí está Macedonia, esta parte. Entonces, cuando estaba Pablo por aquí, el Señor le dice, vete a Macedonia a través de una visita, ¿no? Acá nosotros vivíamos, miren, ven aquí está España, todo esto es España, Portugal está un pedacito de por aquí, nosotros vivíamos aquí en Madrid, y el Señor, esa llamada que nos tuvimos, la tuvimos de acá, miren, ven aquí, está muy lejos, muy lejos. Estamos
enfrente de las costas del Sáhara Occidental, África, ¿no? De acá recibimos la llamada. Imagínense, ¿no? Son muchos kilómetros, allí se ve cortito, pero está muy lejos. Aquí cruza uno de España a África, por aquí, miren. Pero no, claro, nosotros fuimos en avión hasta acá. Y entonces fuimos allá y predicamos la palabra. En 2 ocasiones nada más pudimos ir. Pero ¿qué pudo haber hecho el Señor allí? Lo que decíamos de la semilla del elote, ¿no? ¿Cuántas predicaciones necesitas para que Dios haga algo ahí? Una. Y si Dios convierte ahí a alguien, salen semillas nuevas y esas a su vez otras. Pero hermanos, tuvimos otra experiencia también. De aquí, miren, estamos aquí, de aquí. Aquí es, bueno, aquí se llaman Islas de Gran Canaria, aquí se llaman, ¿no? En esta parte. Acá tuvimos otra experiencia, aquí se llama Mallorca. Mallorca, Menorca, Ibiza. En Mallorca, aquí en la isla más grande. Ahí se ve chiquito, hermanos, pero está muy lejos también. Aquí también lo mismo, vengan a Mallorca y ayúdennos. ¿Quiénes eran? ¿Quién sabe? Fuimos ahí, empezamos a predicar la palabra. Y Dios nos bendijo allí. Llevamos a cabo algunos bautismos de personas allí en Mallorca. Y entonces yo podía entender a Pablo cuando él iba siendo guiado por el Espíritu Santo. Vengan a Macedonia y ayúdennos. Nosotros, ¿a quién tenemos que hacerle caso, hermanos? Y cuando el Señor te diga, ven aquí al Choyal y ayúdanos. Ven acá la familia fulana y ayúdanos. A lo mejor no es una visión, a lo mejor la persona habla. Vengan y ayúdenos. ¿Tú qué vas a decir? No porque ya tengo mis planes yo. No porque ya tengo, no sé. ¿Qué vas a hacer? Obedecer. Y hermanos, todo se va acomodando. Y entonces cuando ellos fueron a Macedonia, porque el Espíritu Santo lo estaba allí indicando, ellos van voluntariamente y entran a Macedonia. Y la primera, Macedonia, hermanos, es una región grande. Como decir el estado de Sonora, por ejemplo. Macedonia es una región. Ven a Macedonia, pues ¿a qué parte? Bueno, ellos entraron y la primera ciudad con la que se encuentran en Macedonia se llama Filipos. ¿Les suena de algo? Filipos. ¿Nunca ha leído usted la carta de Pablo a los filipenses? Ah, bueno, de ahí viene. Aquí estamos hablando de la historia, de cómo nacen las iglesias. Llegan a Filipos. Y bueno, ellos llegan allí y entonces el Señor acomoda o no acomoda las cosas. Llegan buscando alguna sinagoga, no encuentran de momento sinagoga y empiezan a buscar y se dan cuenta que afuera de las puertas de Filipo, ahí junto al río, hay unas mujeres o personas que están orando. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Aquí es, ¿no? Aquí voy a comenzar. Eran personas, pues seguramente judías, que conocían, ¿verdad?, la Biblia en el Antiguo Testamento y oraban a Dios, pero no sabían nada del cristianismo, por supuesto. No se había escrito el Nuevo Testamento todavía, no conocían nada de Jesús. Entonces Pablo llega allí y bueno, empieza a predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Jesucristo murió por ustedes en la cruz del Calvario y todo lo que es el Evangelio ellos no lo conocían y Pablo los predica. Y al final de la predicación, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de telas muy finas, y esto habla de alguien influyente, ¿sí? No cualquier persona que nadie la pela. Allí Lidia era una persona valientona que la conocían allí. Y entonces, ¿saben qué pasa? Mientras Pablo estaba predicando, esta mujer empezó a llorar, empezó a quebrantarse, y entonces al terminar la predicación dijo, si he hallado gracia delante de Dios, ¿verdad? Yo me quiero bautizar. Así, en caliente, ¿no? Y Pablo dijo, no, déjame que prepare unas lecciones No, dijo Pablo, pues para luego es tarde, ¿no? Fue bautizada y dijo, si también hallo gracia delante de ustedes, ¿verdad? Yo quiero que posen en mi casa. ¿Sí? Pablo tenía ahí casa propia en Macedonia. No, tenía restaurante exclusivo. O ahora sí tenía. Porque Lidia dice, aquí está la recámara, ¿verdad? Y aquí está el comedor. Y entonces tenían comida, tenían hospedaje, tenían membresía porque se bautizó Lidia y toda su familia. ¿Conviene hacerle caso a Dios?
Entonces, no era Asia, no era Bitinia, era ¿dónde? Macedonia. Y ellos venían siguiendo. Entonces, se convierte ahí una familia y Pablo dice, oye, ¿qué todo dar, no? Pero resulta que al siguiente día ellos van hacia la oración. Otra vez, como diciendo, vamos a predicar de nuevo. Y entonces, dice la Biblia que una muchacha esclava, porque antes era costumbre comprar esclavos. Era común. Usted podía tener 2, 3 esclavos ahí en su casa. Era común esto, ¿no? Y entonces una muchacha esclava, y tenía ella el don, o no, como usted le quiera llamar, o la habilidad de la adivinación. ¿Sí? Ella adivinaba. Y entonces los amos de esta muchacha sacaban, de ahí se mantenían, pues, porque esta muchacha sacaba una buena cantidad de dinero con sus artes de la magia y de la adivinación. Y entonces cuando Pablo y Silas vienen, ¿verdad?, con otras personas más, van a la oración, van a predicar ahí en el lugar, entonces aquella muchacha empieza a decir unas palabras. ¿Y saben qué dice esta palabra? Esa muchacha dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido a decirles a ustedes cómo ser salvos. ¿Se oye bonito, eh? Le voy a repetir otra vez lo que la muchacha va gritando detrás de ellos, ahí junto a ellos, va gritando a las gentes que están alrededor. Le dice, estos hombres, o sea, Pablo y Silas, dice, son siervos del Dios Altísimo y han venido a decirles a ustedes cómo ser salvos. Oye, pues qué todo dar, ¿viste? No necesitaban bocina, no necesitaban un altavoz por ahí, propaganda gratis. ¿Estaba bueno o no estaba bueno? La pregunta capciosa, ¿no? Y esto, dice la Biblia, lo hacía por varios días. Es decir, varias veces ellos estuvieron yendo a la oración. Y cada día aquella mujer gritaba. Hasta que dice la Biblia que le colmaron, o como decimos aquí nosotros, le llenaron el saco de piedritas a Pablo. Y entonces Pablo se voltea y le dice a la muchacha, te ordeno, bueno, no a la muchacha, al espíritu que estaba de adivinación, que estaba en esta muchacha, le dice, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y qué pasó? Y el espíritu de adivinación, el espíritu maligno que estaba en ella, pues lo tuvo que, porque Pablo hablaba con autoridad, venía guiado por el Espíritu Santo. Imagínate si no iba a salir el espíritu inmediatamente. Ahora, ¿decía una verdad la muchacha, sí o no? Ahora, ¿tú qué piensas? Dios quiere que el diablo le ayude a profetizar. Dios quiere que el diablo le ayude a evangelizar. ¿A usted le gustaría que el diablo le ayude a evangelizar a usted? ¿O no tiene usted la autoridad para hacerlo? Imagínate que Pablo dice, bueno, pues al final de cuentas está diciendo una verdad y ella está echando el paquete como que es una buena adivina. Como diciendo, pues ahora vayan con ella porque sí es cierto que adivina. Y Pablo dijo, ahorita le vamos a quitar este negocito, ¿verdad? Para que se le quite y vámonos. Reprende el espíritu de adivinación y aquella muchacha queda libre de aquel espíritu. Para ella, para la muchacha fue una bendición, porque el espíritu te agobia, te aplasta. Y hay gente, hermanos, que va con adivinos, va con ¿quién más? Con curanderos, con gente que lee la mano y van a que la sane. ¿Sí? Y algunos dicen, pues sí, yo me alivié. El problema no es que te alivias o no. El problema es cuánto te va a cobrar por eso. ¿Cuánto te va a cobrar por el trabajito que te hizo? Y no nos referimos al cobro económico, sino que tú estás abriendo una puerta a Satanás y él puede entrar cuando quiera. Y si ahorita te está aliviando de gripa, mañana te va a poner una enfermedad. Porque así es tramposo, es mentiroso, es egoísta, ¿verdad? Padre de toda mentira, todo engaño, toda maldad. Y entonces, cuando esta muchacha, el espíritu malo se va de ella, ¿cómo se sentiría? Liberada, sintió, yo creo que el mensaje de Pablo era para ella ahora, lo que Pablo estaba predicando. Usted piensa lo que quiere, a lo mejor esta muchacha se convierte después por el mensaje de Pablo. Pero ¿a quién no le dio gusto esto? Aparte del diablo, ¿no? ¿Quién más no le dio gusto? A los dueños, a los amos de aquella muchacha. ¿Saben por qué? Porque ya no iban a recibir
el sustento o el dinero que esta muchacha recibía por estar adivinando la suerte y adivinando el futuro y cuánta cosa más. Y entonces, parecería inútil hablar de esto, hermanos, pero resulta que usted va a ver ahorita cómo se va entretejiendo la historia. Y entonces, producto de que estos señores o estos amos de esta muchacha quedaron sin ese ingreso ahora, van y toman a Pablo y a Silas y los arrastran hasta los magistrados, hasta los tribunales, hasta las autoridades, y empiezan a decir todo tipo de mal de ellos. Estos señores han venido aquí a trastornar nuestra ciudad y en contra de las leyes romanas, y empiezan a echarle todo tipo de cosas. Y entonces ellos los vieron como poca cosa, judíos que vienen sabe de dónde, así que vámonos ¿a dónde? A la cárcel. Pero para echar a alguien a la cárcel, antes le daban un café con leche. ¿Y saben ustedes, verdad? ¿No sabían que le daban café con leche? Pues no le dan café con leche, decían, a ver, le quitaban la ropa, los desnudaban públicamente y le daban 39 azotes. Y no se los daban así despacito como a usted cuando le tiene lástima a su hijo, la chanclita acolchonada y, ay, mijito, y no era así. Se la daban con todo, o sea, había el especialista en dar latigazos, ¿no? Era el experto, que le abriera la carne, ¿no? Y todavía cuando se venía el látigo, tenía unas puntas como garfios, así como anzuelos, ¿no? Y se traía en la casa de piel de las personas. 39 azotes. Y usted piensa que nomás con el COVID da temperatura. Con los azotes no le digo. Y no había paracetamol en aquel tiempo, ¿no? ¿Cómo estaría Pablo y Silas? Aquellos valientes, te ordeno en el nombre, muy valientes, ¿no? Nombre de Jesucristo, que no sabían lo que, bueno, sí sabían, pues, pero vendría algo tremendo después. Y entonces están en la cárcel ahora, después de haberlos desnudado, avergonzado, ¿sabes cuántas palabras decían de todo menos bonito, no? Le dijeron, les gritaron y encima los azotaron y luego los metieron en la cárcel. E intencionalmente la Biblia se encarga de decir, y los metieron en el calabozo de más adentro. ¿Ustedes se imaginan qué significa eso? No era el mejor calabozo, no era la mejor celda, era la peor celda. Eso fue ¿en dónde? En Filipos, ¿verdad? Nosotros, mi esposa y yo, en una visita que tuvimos en una ocasión a Italia, nos tocó ir a conocer una cárcel donde Pablo estuvo, la última cárcel donde estuvo antes de ser decapitado. Y la verdad que la cárcel, aunque es un área medio turística para conocer los lugares, si tú conoces la historia, si tú has leído, ¿verdad?, la vida de Pablo, te dan ganas de llorar cuando estás enfrente de la cárcel. Aunque la dejan medio arregladita, pero te asomas. Y si tú te transportas para mirar ahí al apóstol Pablo, te dan ganas de llorar, te dan ganas de decir, qué tremendo, ¿verdad?, estos hombres, de veras, por amor a las personas, por amor a Cristo, ¿verdad? No titubearon en dejar allí su piel, dejar allí su vida, ¿verdad? Porque entonces entendemos por qué Pablo decía, yo sé bien en quién he creído y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Y si vivimos, para Él vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Esas palabras están en el Nuevo Testamento, pero son puros testimonios de lo que ellos vivieron por amor a la obra del Señor. Están ahí en la cárcel ahora, como muchos pueden estar en la cárcel. Pero ¿quién hacía la diferencia en la cárcel? ¿Quién hacía la diferencia? Ellos dos. ¿Había otros presos? Sí. Pero ¿cómo entraron Pablo y Silas? ¿Entendería Pablo y Silas que Dios tenía un propósito a través de ellos? Y casi me atrevo a pensar, hermanos, que Pablo y Silas estaban pensando, sí, aquí en Filipos se va a establecer la iglesia de Filipos. Ellos entran, y entonces cuando ellos entran y están ahí instalados en la cárcel maloliente, llena de todo tipo de bichos, de ratones y lo que usted quiera, ¿verdad? Pero ellos ¿cómo iban? ¿Cómo iba su corazón? Iban contentos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por la causa de Cristo. Y entonces dice la Biblia, pero, dice la lectura, pero a medianoche,
Así me llama la atención esta expresión. Pero a medianoche, dice, Pablo y Silas estaban, ¿cómo estaban? Orando. Y estaban cantando alabanzas a Dios. Dice, y todos los presos los oían. Y eso, hermanos, en la Biblia se encarga de describirlo. Todos los presos los oían. ¿No es importante esto? Todos los presos los oían. Usted puede entonces entender muchas cosas que pasaron allí. Y entonces, ¿qué pasó? Me recuerda el título del domingo pasado y es bueno hasta para esta prédica también. La atmósfera idónea para que el Espíritu Santo hable, para que el Espíritu Santo haga. Estaba la atmósfera, estaban orando, estaban cantando alabanzas al Señor. Dijimos que la alabanza, hermanos, es una arma poderosísima. ¿Sí o no? Una arma. Y entonces ellos tenían claro que venían haciendo un oficio en las manos de Dios. No podían venir, no eran turistas en Macedonia ni en... ¿sí? Ellos venían cumpliendo un mandato de parte de Dios y porque ellos habían decidido servirle al Señor. ¿Usted cree que a Pablo se le olvidaba aquella palabra de Ananías cuando él se convirtió? Que Ananías le dijo, dice el Señor que instrumento escogido eres para llevar su nombre o su palabra ante los gentiles, ante los reyes y ante toda la gente de Israel. Pablo no se le olvidaba eso. Él sería un elemento, instrumento. Entonces ahí él no se iba a achicopalar, ¿verdad? Iba siendo guiado por el Espíritu Santo a un destino específico. Y entonces a la medianoche están cantando. Y de repente, dice la Biblia, dice que hubo un gran terremoto que sacudió aquella cárcel y sacudió los cimientos, desde los cimientos, ¿verdad?, de la cárcel, de tal manera, dice la Biblia, que todas las puertas de las celdas se abrieron, pero no nomás dice eso, fíjate, dice, sino que todas las cadenas de todos los presos se soltaron. Entiendo que un terremoto pueda abrir una puerta, ¿verdad?, porque se mueve el marco y se abrió la puerta, pero que se te rompan la cadena por un terremoto como que no es tan lógico, ¿no? ¿Se le hace a usted eso? Entonces, hermanos, fíjate lo que hace el poder de una canción, el poder de una canción convencida. Por eso, hermanos, cuando nosotros adoramos, cantamos al Señor, venimos aquí a ser entrenados para cantar y que nuestra canción sea un arma de guerra. Por eso se llama la prédica hoy, la alabanza que libera. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué hizo esta alabanza de Pablo y Silas? Liberó las cadenas ¿de quién? De cada uno de los presos. Y entonces, hermano, hemos sido llamados nosotros a hablar, hemos sido llamados a declarar, hemos sido llamados a cantar, a declarar en alabanza, en adoración. ¿Para qué? Para que las cadenas de la persona que tienes enfrente se caiga. ¿La cadena de qué? De opresión. ¿La cadena de qué? De odio, de amargura, de tristeza, de enfermedad. ¿Quién lo va a hacer? No estés pensando tú cuando caiga a la grande, allá frente a la presa, entonces yo voy a hacer lo de Pablo. No necesitas que pase esto. La gente está en opresión, está en prisión. Tiene puertas, tiene cadenas de opresión. Pero se necesita un Pablo, se necesita un Silas, que se atrevan a orar allí, que se atrevan a cantar allí, que se atrevan a soltar una palabra profética, ¿verdad? Tú vas a ser libre de esto. ¿Ah? Dios me va a usar para que tú seas libre y no te voy a soltar hasta que estés completamente libre, ¿verdad? ¿Cómo la ve? ¿Se vale esto o no se vale? ¿O qué es lo que pretende la palabra de Dios al explicarnos esto? Porque es bonito oírlo como una historia. Ay, qué bonito Pablo, qué tremendo Pablo. Pero el Señor dice, no, es que no es Pablo, ya ahora es para ti. Porque todo lo que ha sido escrito para nuestra enseñanza, para que tú y yo lo hagamos también. Amén. Y entonces, hermano, dice la Biblia, dice despertando el carcelero, ¿verdad? Cuando ellos entran, no es que empiecen a cantar a las 12 de la noche. A las 12 de la noche ocurre algo, que fue el terremoto.
Pero si ellos entraron, no sé qué, la Biblia no dice a qué horas entraron a la prisión. Pero imagínense ustedes que entraron a las 7, 8 de la noche. Vamos a pensar, ¿cuántas horas son para las 12? 4 horas. ¿Estarían ellos esperando a las 12 para empezar a cantar y orar? Pues yo creo que no. Ellos desde que entraron allí, ¿verdad?, empezaron a afinar sus gargantas, ¿no? Empezaron a cantar, a orar, darle gracias a Dios. ¿Sí o no? Ahora, como ellos, hermanos, entendían muy bien los propósitos de Dios, que Dios tenía un plan muy claro allí, me parecía a mí que la oración de ellos no era: Señor, de perdida 37 grados, ponme, porque estoy ardiendo en calentura. Yo creo que no eran sus oraciones. Señor, que no me duela tanto, sobre todo el último latigazo que me dieron atravesado así. No oraban eso. ¿Qué orarían? ¿Qué cantarían? Porque cantaban alabanzas a Dios. Y una alabanza, normalmente, ¿cuál es la característica de la alabanza? Dirigida a Dios en una adoración. ¿Y cómo es? ¿Con alegría o no? Señor, te alabo. Pues no, Señor, espérate. Pues así no. Amén. Con gozo, con alegría. Se puede sacar contentamiento en medio del dolor. Cuando leemos, pero a la medianoche. Los estudiosos dicen que la parte más oscura de la noche es a las 12 de la noche. Aparentemente pues se ve igual, pero no. A las 12 de la noche es la parte más oscura. En el momento más difícil de nuestra vida, el momento más oscuro de nuestra vida, de más dolor en nuestra vida, de más prueba en nuestra vida, de más aparentemente agobio en nuestra vida, ellos estaban cantando alabanza al Señor. Y entonces, ¿cuál es nuestra oración? Y si es que hay canto, ¿cómo es nuestro canto en el momento más difícil de nuestra vida? Y me atrevo a pensar, hermanos, ni modo, se vale la autocrítica, decir: Señor, ¿cómo es posible si yo soy tu hijo? Mira cómo me tienes aquí, qué vergüenza. ¿Cómo será nuestra oración? Y Dios esperando que estemos cantándole para testimonio de otros. Hermano, si quieres que los pecadores te respeten, necesitas estar dándole gracias a Dios cuando es el momento más difícil de tu vida. Sí, porque pues muy suave hacer cosas cuando está todo bonito. Y ahorita, y no estoy haciendo crítica de eso, cuando usted pasa, hermano, doy gracias a Dios porque me siento bien y estaba mal. Pues está bien. Gracias a Dios porque mi hijo entró a la universidad. Gracias a Dios porque me dieron el trabajo, ¿no? Está bien, gracias a Dios. Pero Pablo y Silas no podían decir: gracias a Dios porque ya me duele menos la espalda. No era por eso. No estaban hablando de ellos. Estaban diciendo: gracias, Señor, porque nos has tenido por dignos de sufrir por la causa de Cristo. Y sabemos lo que estás tramando tú algo aquí. Amén. Y había gozo. Ellos miraban a los presos. Dice la Biblia, hermanos, que todos los presos los oían. Y si los oían, lo estaban oyendo con atención. Amén. Se habían ganado el respeto de toda la prisión allí. Era algo que llamaba la atención. ¿Cómo era el lenguaje de los presos antes que entraba Pablo y Silas ahí? ¿Ha visitado la prisión alguno de ustedes? Desde que entrábamos allí por las puertas de seguridad se iban abriendo y todos los presos con lenguaje que pues, ya sabrán, ¿no? Terrible. Pues así estaba cuando Pablo y Silas entran a la cárcel. Pero al rato, ¿quién tomó el control? ¿Quién generó un cambio de atmósfera dentro de la prisión? ¿Cómo? Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Gloria a Dios, gracias, Señor, porque nos ha permitido. Gracias, Señor, porque Lidia se convirtió, ¿verdad?, a tu nombre y todo. Y la gente con los ojos pelones, ahí los presos, ¿no? Se les olvidó los azotes de ellos también, porque estaban atentos oyendo el mensaje, oyendo la canción. Y dime tú si se transmite o no se transmite la atmósfera del Espíritu Santo. Todos los presos los oían, estaban lelos ahí oyendo, ¿verdad?, el mensaje de Pablo y Silas. Amén. Así es que cuando se da el terremoto, pues hasta no es sorpresa ni para los presos, ¿no? Porque la atmósfera estaba de tal manera que cuando se sacude la cárcel, los cimientos y se abren las puertas, las cadenas, todos los presos quedaron libres de sus cadenas. Amén. Pero ¿saben qué?
¿cuántos presos se fueron huyendo? ¿Cuántos? Todos menos Pablo y Silas. No, no es así, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que estaba el carcelero, dice, y despertando el carcelero. A mí me parece, hermanos, que el carcelero estaba huyendo antes de dormirse, yo pienso, ¿no? Porque fueron varias horas, oyó y se creó una atmósfera allí, y aún los sueños que pudo haber tenido el carcelero en algún momento fueron influidos, amén, por el mensaje, los cantos de aquellos hombres. Y porque el carcelero, me imagino que no duerme 8 horas ahí, si está en turno, dormita, ¿verdad? ¿Y qué lo despertó de plano? El terremoto lo despertó, y dice que despertando se dio cuenta, y entonces cuando él abre los ojos y todas las puertas, todas, y de pilón se asoma 2, 3 y no había ni siquiera había cadenas ahí, estaban todos. Y entonces ¿qué pensó? Cuando un preso se le escapaba a un guardia, a un soldado que estaba custodiado por el soldado, y se le escapaba, la ley romana decía, el soldado tiene que morir por causa del que se le escapó. Esa era la ley romana. Y aquí no se le viene escapado a uno, sino toda la prisión. Imagínense, él dijo, no, pues sacó la espada y se oyó el metal, ¿no? Bueno, sacó la espada para quitarse la vida. Pero hermanos, como era un plan de Dios, y todo Dios lo arma de una manera muy bonita. Entonces Pablo grita unas palabras preciosas. Le dice, no te hagas nada, porque dice que grita. No te hagas nada, le dice al carcelero. Todos estamos aquí, no hace falta, nadie va a morir aquí. Porque el Señor vino a darnos vida, y vida en abundancia. La libertad que Él da no es para muerte, pues nadie tenía que morir ahí. Y hermanos, el carcelero, cuando le grita a Pablo, todos estamos aquí, entonces el carcelero dijo, bueno, no me tengo que morir. Y entonces, hermano, el terremoto, la atmósfera que estaba ahí de la canción y de la oración de Pablo y Silas, ¿verdad? El terremoto, las puertas abiertas, las cadenas sin cadenas, hermanos, viene el carcelero, ¿verdad? Impactado. Dice que temblando entra a la celda donde está Pablo y Silas, y cayendo, y se cae y se postra a los pies de los apóstoles y les dice, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Y entonces, hermanos, hay una pregunta muy interesante aquí, porque ¿salvo de qué? Si el carcelero no sabía nada del evangelio. ¿Quién le predicó del evangelio al carcelero? ¿Quién le dijo que el que no se convierta o no se bautice será condenado, más el que sí lo haga es salvo? ¿Quién le dijo al carcelero? Él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y lo vemos en un contexto así, sin nada, y no entendemos. Pues sí, pues se quería convertir, pero ¿quién le predicó a él? El terremoto. ¿Y quién más? El Espíritu Santo. ¿Quién más? Dígame. ¿Quién más le predicó? Pero ¿cómo lo hicieron? Ahí lo dice la Biblia. ¿Estaban qué? Orando, estaban cantando, ¿y qué cantarían? Amén. Hermanos, a mí me parece que todos los himnos debieran estar inspirados por el Espíritu Santo. Y digo debieran, no digo que están, porque a lo mejor no todos están. Amén. Pero los que cantaban Pablo y Silas estaban inspirados por el Espíritu Santo. A lo mejor nunca se habían escrito antes, pero ellos tuvieron una palabra nueva ahí. A lo mejor después lo escribieron, ¿verdad? Pero cuando estaban cantando, ¿verdad? El Espíritu Santo estaba cantando a través de ellos. Y esa canción, y esa oración, y ese agradecimiento generó una atmósfera, hermanos, que el carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero todos los presos, ¿cómo estaban? Maravillados, nadie se fue. Los presos lograron mirar al carcelero, al sanguinario, al mal hablado, al golpeador, ¿verdad? El carcelero, lo vieron arrepentirse allí. Y entonces, ¿qué haría más de 4 presos? Nadie se escapó. Y no, hermanos, porque estaban ahí tiesos con el Espíritu Santo. No te muevas, chiquito, tú te tienes que... No. Algo pasó allí. Hermanos, ¿no querrían a poco los presos experimentar lo mismo que experimentó el carcelero? ¿A dónde vas huyendo si en Cristo, hermanos, tenemos vida eterna? Dijo Pedro, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Y hermanos, dice la Escritura, entonces, que cuando
Pablo y Silas escucharon aquella pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Inmediatamente sacaron el acordeón ahí a buscar que había que responderle. ¿A qué no? ¿Qué dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. ¿Y qué haría el carcelero? Señor, pues no, ya me la pusiste muy difícil. No, en esa misma hora dice que sacó a Pablo y a Silas. ¿Y qué hizo? Dice que los sacó y les curó las heridas. Y después de eso, queremos ser bautizados rápido. Dice que en esa misma noche, hermanos, fueron bautizados toda la familia del carcelero. Y el carcelero no dijo: no, ya que se te alivie un poquito las heridas. Se dejaron bautizar rápido, amén. Porque cuando uno entiende esto, hay urgencia. Ya quiero, dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Amén. Cuando entendemos, tenemos urgencia. Cuando no lo entendemos, decimos: más adelante, ya que no haga calor, ya que no haga frío, ya que no haga aire, ya que venga Cristo, ¿no? ¿Ya para qué? Amén. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes le gustaría ser un instrumento que Dios use para que alguien te pueda decir: hermana Yoli, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya quiero. Amén. ¿Qué debo hacer? Pero ¿qué precio habían pagado ellos para que esto ocurriera? Nosotros queremos que por 2, 3 palabritas que digamos, ya nos digan: ¿qué quiero hacer para ser salvo? Ya queremos nosotros que pase eso. ¿Alguien piensa que un buen evangelista es el que se aprende 2, 3 textos de memoria o una serie de lecciones para explicarle a alguien del evangelio y que ya se arrepienta rápido? Si no, pues vete, a ver, porque tú no sirves para cristiano, ¿no? ¿Qué es lo que caracterizó o que le daba ese lugar a Pablo y a Silas como verdaderos evangelistas, verdaderos misioneros? ¿Qué los hacía? ¿Que supieran Biblia? ¿Qué hace usted cuando está en el mayor problema en su vida? No quiero ser adivino, pero se me hace que se queja usted. Y yo también, ¿no? No, ahorita yo paso. Yo estoy ahorita out. No, ahorita yo estoy incapacitado para evangelizar a nadie porque me está pasando esto y esto otro. Pues entonces, ¿de qué se trata? Porque la crisis más fuerte en nuestra vida pone en evidencia lo que realmente creemos y lo que realmente nuestras convicciones. Porque cuando estamos haciendo algo bien, que pudiéramos decir que agrada a Dios, cuando todo está bien en nuestra vida, cuando todo nos está yendo bien, que tenemos trabajo, tenemos salud, nos arreglaron esto y nos arreglaron lo otro, pues sí, lo menos que puedo hacer es hacer algo que le honre a Dios. Pero cuando no, vamos para abajo. Y en lugar de dar honra, damos lástima, ¿no? Yo creo que es donde Dios nos prueba verdaderamente. Y el diablo lo sabe. El diablo nomás le mando gripa a y ya lo dejo fuera de la jugada. Ya sabe el diablo. No digo otra cosa. Problema. Y entonces nos justificamos. No, hermano, si supiera usted. No, pues a mí ni me diga. El diablo sabe. Y Dios también sabe. Amén. Para mí el mensaje, hermanos, aquí es: a la medianoche Dios se mueve cuando tú estás dispuesto para hacer su honra, honrarlo a Él, hacer su voluntad. ¿Tú crees que la gente no se da cuenta cuando tienes problemas? ¿Se da cuenta? Ahora, el asunto no es que tengas problemas, todos tenemos problemas, pero la gente checa el dato. A mí no me vengas con eso, porque yo te he visto cuando estás en problemas y hasta acá oigo tus gritos y tus reniegas. ¿La gente sabe o no sabe? Los presos estaban atónitos viendo el testimonio, porque no era común que alguien estando preso hiciera lo que hicieron ellos. Por eso, hermanos, no lo dice la Biblia, pero me atrevo a pensar que todos los presos se convirtieron allí. Por un testimonio de 2 hombres que dieron honor y gloria a Dios en medio de la crisis más fuerte de su vida. ¿Cuándo vamos a darle honra al Señor? ¿En qué condiciones? Si tu alegría, hermano, depende de que te vaya bien, estamos en problemas. ¿De qué depende tu alegría? ¿De qué depende tu gozo? De que te vaya bien. Y cuando no te vaya bien, vamos a estar incapacitados para hacer lo que el Señor quiere. Y el Señor está propiciando, no que te vaya mal, pues está propiciando una situación crítica en tu vida, porque alguien te va a observar.
Y en ese observarte, y que tú, en medio de esa crisis tuya, tú das gloria a Dios y cantas y oras y haces cosas, ese preso, esa persona que está allí, se va a convertir. Esta es la enseñanza que nos deja esto. Amén. Entonces, ¿cuándo vamos a poder hablar de Cristo? Siempre. Y el diablo, hermano, dice, no puedo hacer que este renuncie o que se incapacite, porque por más que le mando pruebas, ¿verdad? Parece que más ora y más canta y más alaba al Señor. Amén. Les dijo Nehemías al pueblo, ¿verdad? Cuando regresan de la cautividad babilónica y empiezan a edificar ahí, le dice a la gente, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Amén. El gozo del Señor es vuestra fuerza. ¿Cuál debe ser tu fuerza? El gozo del Señor. Y el gozo del Señor, hermanos, debe de ser intencional. Decidir darle honra al Señor en medio de cualquier circunstancia. ¿Está difícil? A lo mejor sí, pero esto se entrena. Se entrena. ¿Cuántos entienden eso? Se entrena. A lo mejor después de este culto te viene un ramalazo y vas a volver a renegar, porque se entrena. ¿Cuántos quieren empezar a entrenarse a que no haya situación difícil que nos haga tener esa mala cara? Tener eso de decir, estoy incapacitado, no me hablen. Y dice, no me hablen. No soy cristiano ahorita. Ya les advertí porque sobre aviso no hay engaño, ¿no? No te quiero ofender, no te me acerques. Eso querrá el Señor. Que en todo momento, hermanos, esté aquí. Estoy dispuesto para ti, estoy disponible para ti. Amén. No te hagas nada. Le grita Pablo al carcelero, todos estamos aquí. ¿Cuánta gente, hermanos, está muriendo? ¿Cuánta gente está ahorita a punto de ponerse la soga al cuello? ¿Cuánta gente está a punto de jalarle al gatillo? ¿Cuánta gente está ahorita a punto de echarse todo el frasco de pastillas? Pero ahí está un Pablo que puede gritar, no te hagas nada, aquí estoy yo para ayudarte. No tienes que morir, ya alguien murió por ti. Amén. Y que las cadenas de esa persona, hermanos, queden completamente rotas. Y esa persona te diga, ¿qué debo hacer, hermana Dafne, para ser salva o salvo? ¿Qué le vas a decir? Amén. ¿No le gustaría esa pregunta? Pero esa pregunta, hermanos, va a surgir de alguien que te miró a ti cantar en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Y esa angustia y tribulación, Dios la preparó. ¿Cómo la ves? El precio que Dios va permitiendo que paguemos, porque Él tiene propósito a través de nosotros. A veces queremos que todo esté como en charola de plata para poder decir 2, 3 palabritas ahí. Pero tiene costo esto. ¿Cuántos van a estar dispuestos para toda buena obra siempre? ¿Quieren ustedes hacer eso? El diablo dice, vamos a ver si es cierto. Así lo dijo con Job también, ¿se acuerdan? Vamos a ver si es cierto. ¿Qué es lo que sigue en tu vida? ¿Qué problema viene? Decía Mariana, no sabemos qué sí. No sabemos qué viene. Algunos con la pandemia se dieron de baja. La pandemia. Pero ¿cuántas cosas vienen por delante? Amén. ¿Estás listo para honrar a Dios aún con lo que venga? Tú quieres eso, pero tienes que tenerlo en mente y tenemos que ser entrenarnos nosotros para decir, no, yo no me voy a incapacitar, a lo contrario, que me vean pasando por este momento y que me vean que estoy firme, que me vean que digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me vea la gente, que me oigan, porque también es que me oigan, porque si todos los presos los oían, que te oigan. Amén. Vamos orando al Señor.